Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula de Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Ainhoa Guillén, que bien, pues nos viene a hablar de unas cosas muy interesantes del mundo de la ciberseguridad, del hacking, de la ciberinteligencia. Digo, de manera, compañeros del grupo Élite del Dato. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ainhoa? Coméntanos un poquito. Bueno, pues me llamo Ainhoa Guillén y actualmente estoy un poco en dos vertientes. Estoy muy centrada en lo que es la Threat Intelligence y de hecho actualmente trabajo como la que dirige un poco el departamento de lo que sería Threat Intelligence de investigación de Cypher. Y luego también pues me gusta muchísimo la docencia y la divulgación. Así que también estoy trabajando mucho con esa parte de docencia, de speaker, de redactar artículos, ya que creo pues firmemente que hay que crear como cultura sobre la ciberseguridad que sea accesible para todos los usuarios, no solamente para los que formamos parte del gremio. Y bueno, tengo como ese objetivo ambicioso de dar a conocer cómo es el cibercrimen realmente y cómo actúa y cómo nos afecta a todos para que la gente de a pie pues pueda captarlo y pueda luego también tomar acciones contra ello. Al final pues creo que el conocimiento es poder. Bien, ¿podrías comentarnos cómo fueron tus inicios en este mundillo de la ciberseguridad? Si primero empezaste por la ciberseguridad o primero por la ciberinteligencia. ¿Cómo fue todo esto? Pues a ver, ya desde muy pequeña yo tenía como pasión por la informática, por todo lo relacionado con los ordenadores. De hecho, yo, por ejemplo, me tiré muchos años pidiéndole a mis padres un ordenador hasta la fecha de mi comunión, que fue como con 8 años, que ya por fin me lo regalaron. Y bueno, yo de pequeña ya, aunque esté mal decirlo, me pirateaba mis propios juegos, me descargaba mi música y gestionaba muchas cosas hasta de la propia familia, ¿no? Pues me pedían bájame no sé qué película o descárgame tal juego. Y yo pues como que me fui adentrando en eso de internet desde bastante pequeñita. Luego estudié criminología porque a mí una de las cosas que me gusta mucho es el análisis. Y de hecho eso también me pasa desde pequeña, ¿no? Que tiendo a analizar mucho todo lo que me rodea en general, pero las personas como de forma muy particular. Entonces decidí hacer criminología en lugar de informática, cosa que a mi padre le costó un gran disgusto porque él quería a toda costa que hiciera informática. Y entonces dije, ¿y si auno las dos cosas? Porque al final el cibercrimen está muy presente y une como ambos mundos. Entonces de ahí es cuando decidí especializarme y primero me hice un máster en ciberseguridad. Y ahí fue cuando, pues, había empezado a trabajar un poquito antes, justo recién salida de la carrera, pero a la vez, pues, me quise sacar el máster para seguir formándome y demás. Pero luego me empezó a gustar, yo tenía como a la gente de inteligencia justo detrás de mi mesa y las escuchaba hablar todo el tiempo y me giraba a veces, les preguntaba, oye, qué guay esto que estáis haciendo, tal, o oye, contadme más de esto y empezó como a llamarme muchísimo la atención. Y entonces ya fue como en mi segundo trabajo que ya directamente busqué directamente entrar en un departamento de ciberinteligencia porque fue algo que me encantó. Entonces, pues bueno, fue cuando ya comencé como a despegar la carrera de ciberinteligencia, porque realmente por ciberseguridad pura, he pasado como un año y medio más o menos. O sea que casi que entré directo a ciberinteligencia. Y bueno, pues desde entonces pues llevo unos 6 añitos más o menos dando guerra. Buenísimo, excelente. Eh, bueno, primeramente, Ainhoa, qué lindo tu nombre, qué lindo, la verdad qué lindo el nombre. Nunca lo había escuchado, como estábamos comenzando hace ratito, muy bonito. Y justamente, mira, me parece que como nunca lo había escuchado, seguramente cada uno siente que es único, ¿no? Ese nombre es único, ¿no? Debe tener una historia detrás, más allá de lo que significa, simplemente en qué pensaron tus padres para ponértelo, digo yo. Y de Pues pronto, con el curiosa. tiempo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue representando? Y, Sí, y, sí, y, sí. y si querés comentándolo, pero al mismo tiempo me lo, me lo complementás porque eso, mira qué interesante esto que acabamos de decir. Lo que pasa es que ahorita se me ocurrió lo siguiente, al ver tu nombre, te das cuenta que nosotros como personas nos consideramos únicas, pero ¿qué es lo que te hace único? O sea, yo digo, a ver,
¿A mí qué me hace único? Yo me podría plantear un sinfín de deducciones en cadena. ¿Qué me puede hacer una persona que soy único o diferente a los demás? Yo digo, vos cómo me plantearías esto? ¿Qué le hace, qué te hace considerar que sos única? Más allá como persona en tu área laboral. Uy, pues muy curioso, porque mira, para empezar, lo de mi nombre fue que un día lo escucharon en la televisión mis padres y buscaron el significado, porque les llamó la atención igual que a ti, ¿no? De, ay, qué nombre más bonito, no lo había oído nunca. Y cuando buscaron el significado, se dieron cuenta de que significaba María de la Luz. Y Bien, entonces les encantó el significado porque, bueno, ves, que el nombre represente a la luz era como muy bonito. Y dijeron, pues ya está, tenemos nombre. Y de ahí surgió, fue como un flechazo con el nombre de Amor a Primera Vista. Y a mí la verdad es que me gusta bastante porque Ainhoas hay pocas, y más en ciber. Y luego, respecto a la pregunta de qué característica consideras que te hace como única como individuo, pues yo creo sin duda que es eh, mi capacidad de analizar las cosas y ver como un poquito más allá de lo que la gente habitualmente tiende a ver, ¿no? Sobre todo porque yo me planteo muchas preguntas desde que era muy pequeña. Siempre he estado preguntándome por qué esto, por qué lo otro. A mi madre la llevaba loca de pequeña de por qué sale agua del grifo, mamá. O sea, le hacía unas preguntas como que desde que era muy pequeña, mi obsesión era el porqué de las cosas. Entonces, ahora en el ámbito laboral, cuando tú trabajas sobre todo en temas de cibercrimen, pues el que te plantes el porqué de las cosas, creo que es una característica súper buena que a mí me ha ayudado un montón y que a día de hoy, pues creo que me posiciona como analista, ¿no? Como una buena analista en realidad. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué es la parte que más disfrutas de lo que haces? ¿Qué es lo que tú sientes que te motiva cada día para seguir adelante? O esos días que a veces uno tiene flojera y que quieres ir acostado en la cama y uno dice, no, pues tengo algo que hacer, no hay que levantarse, que el tiempo no se detiene. ¿Qué es lo que a ti te motiva? Pues claro, sí puedo saber. Sí, claro. Yo diría que es el saber las cosas. Es lo que a mí me tira muchísimo hacia adelante y hace que esos días, pues como tú dices, esos días que no te apetece hacer nada o que estás un poco más desmotivado, a mí me tira mucho para adelante como las curiosidades y las incertidumbres. Y oye, pues mira, parece que hoy ha habido no sé qué ataque. A mí me tira mucho para adelante el tengo que saber qué ha pasado. Necesito saberlo. O sea, y es lo que realmente me impulsa, ¿no? Yo siempre digo que soy como un poco cotilla y que eso también me ha ayudado, ¿no? Porque siempre quiero como meter la nariz en todos los asuntos y ver qué está pasando, quién está implicado, cómo ha sido. Y eso es sin duda lo que hace que vaya siempre hacia adelante. Bien, bueno, ahí me llama mucho la atención esta área de la ciberinteligencia, pero creo que algo que se nota mucho en este mundo es que las personas confunden lo que es el OSINT o el hecho de estar buscando cierta información sobre personas con hacer ciberinteligencia o incluso agencias como tal que están dedicadas a la ciberinteligencia. Sí veo un crecimiento de esta área también a nivel profesional, empresas que antes estaban dedicadas únicamente, por ejemplo, a las casas de antivirus o a cosas quizá que eran más como de creo un firewall o creo un mecanismo de protección, todas están avanzando hacia hacer estos Threat Intelligence Reports, empresas también muy importantes que están surgiendo únicamente dedicadas a hacer cuestiones que tengan que ver con ciberinteligencia. A mí me gustaría que explicaras un poquito más a detalle, por favor, qué contrastes puede tener para, sobre todo, la inteligencia de amenazas, a dónde nos puede llevar la ciberinteligencia, qué pasa si no la estamos aplicando, porque hoy en día, pues, a veces los ataques y bueno, incluyo a muchas empresas mexicanas y organizaciones, les llega el ataque y es mejor decir, pues sí me pasó, pero a veces un ligero comunicado no arregla las cosas. Entonces, ¿qué deberían de hacer con estos reportes? ¿O la ciberinteligencia a dónde nos lleva para luchar proactivamente contra las ciberamenazas? Vale, vamos a intentar dividir esto por partes para que quede todo lo más claro posible. En primer lugar, me ha gustado mucho lo que has comentado de que hay gente que confunde el OSINT con la ciberinteligencia. Y esto yo he intentado explicarlo
en diferentes ocasiones. El OSINT es una herramienta para nosotros, es una metodología y un conjunto de herramientas con el que a nosotros se nos permite obtener información sobre personas o sobre empresas o sobre activos. ¿Qué pasa? Que tú puedes recopilar datos que si tú a esos datos no les sacas un valor, le añades un contexto, le añades unos escenarios y usas algunas metodologías de análisis, esos datos pueden no decirte nada. Porque sí, yo te puedo decir, pues, que el grupo tal tiene X integrantes, hacen ransomware y lo hacen con este tipo de bicho. Y a una empresa dice, vale, pero ¿y qué? ¿A mí me va a atacar? ¿Tiene motivaciones para atacarme a mí? ¿Y si me ataca? ¿Qué va a pasar? Y en el supuesto de que lo haga, ¿cuál va a ser mi peor escenario? La ciberinteligencia entra ahí, a dar esa respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Y esto es súper habitual. Mientras que el OSINT solo recopila esos datos, nosotros como que los cogemos, es como una tarta. El OSINT sería la harina, los huevos, la leche, el azúcar, y nosotros montamos el pastel y se lo llevamos al cliente bien apetitoso. Entonces, cuando hablamos de que la tendencia esta de que hay muchísimas empresas que están pasando a darle, gracias a Dios, más valor a todo el tema de lo que es la threat intelligence, tiene muchísimo sentido porque hemos llegado a un punto como de estancamiento que al final lo que estábamos haciendo en ciberseguridad hasta ahora no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque podemos tener herramientas como firewall, EDRs, antivirus, etcétera, etcétera, que sean súper buenos y súper costosos, pero luego basta con que haya unas contraseñas mal estructuradas para que un grupo cibercriminal coja, entre, te robe los datos y los exponga. Entonces, claro, la ciberinteligencia ha llegado ahí para estudiar, de decir, vale, vamos a pensar de cuáles son los targets principales, qué grupos te pueden afectar a ti, cómo podemos hacerlo para que no te afecten, ¿vale? Pues vamos a centrarnos en vez de, está muy chulo, hacer ejercicios, como yo siempre digo, de Red Team, que simulan ser APTs súper avanzados y que explotan vulnerabilidades rarísimas y técnicamente son súper top. Eso está muy bien, pero eso a una empresa mediana no le sirve de nada porque no es target de un ciberataque. Le sirve mucho más que diga, vamos a examinar tu política de contraseñas. Vamos a ver dónde tienes datos filtrados. ¿Tus correos corporativos, dónde se han registrado? ¿Salen del trabajo? ¿Se van más allá de lo laboral? Vale, vamos a echar un vistazo por plataformas como Censis o como Shodan a ver si tienes algo abierto por ahí por donde puedan entrar. Entonces, claro, nosotros nos estamos empezando a hacer necesarios en ese sentido por esta razón, porque vamos como a romper un poco el paradigma y a decir, voy a darte lo que es útil para ti, única y exclusivamente para ti, para la empresa Paco Martínez, para ti dirigido, no en un concepto como muy amplio y muy general que no aplica a todas las compañías. Sí, luego las personas que están muy metidas en este mundo de la ciberinteligencia, del OSINT, utilizan mucho estos sitios donde son publicados los leaks de las empresas del gobierno para estar, ahora sí que haciendo inteligencia, vaya la redundancia, inteligencia a los usuarios que están en dicho foro, ¿no? ¿Quiénes son los que publican? ¿Quiénes son los que los que comentan, etcétera? Ah, ¿tú qué opinas acerca de estos foros y que hay veces en los que, por ejemplo, ponemos lo que pasó con Bridge Forums muy recientemente, con Baphomet, ahora sí que con los administradores, con Pom Pom Purín, etcétera, que empiezan ahora sí que haciendo su imperio de estos foros de leaks, pero después ahora sí que les cae lo que viene siendo el FBI y otro tipo de ahora sí que fuerzas de la ley, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú acerca de estos foros? Bueno, estos foros llevan existiendo más de 10 años, porque vamos, creo que de los primeros foros, bueno, el primero así como más famoso fue Raid Forum, que fue como el que se popularizó un montón y comenzó su andadura por allá por 2015. O sea que esto no es nuevo, pero es que antes de eso, pues estos links se compartían igualmente, pero por otras vías. De hecho, por ejemplo, hace poco estuve hablando con Twitter por un usuario que me dijo, oye, yo tengo más edad que tú
Y que sepas que Knowledge.to ya existía antes de Ray Forum. Y yo, mira qué interesante. Incluso por canales de IRC se compartían ya estos leaks, ¿no? Que esto ha existido siempre, desde que empezó el tema del hacking a ser algo más común. Entonces, obviamente, conforme han ido cobrando importancia los datos y hay gente dispuesta a pagar por ellos, pues esto se ha convertido en un negocio. Y esto es así. ¿Qué pasa? Que en estos foros los cibercriminales al final encuentran el medio perfecto para llevar a cabo sus negocios. Pues ellos publican y buscan un comprador, o incluso hay canales específicos donde tú puedes como hacer peticiones de, oye, me gustaría tener datos sobre X empresa concreta, o me gustaría tener datos sobre X sector en X país, que también puede pasar. Y alguien se puede ofrecer a hacerte como el trabajo, ¿no? Entonces, esto tiene una parte buena y una parte mala. Una parte buena, que la ve mi parte más analista y profesional, es que a nosotros nos permite tener conocimiento sobre cómo operar y a tenerlos un poco controlados. Al final, cuando tú pasas mucho tiempo dentro de estos canales, sabes quién es quién, sabes quién es un peligro de verdad y quién es pues un charlatán. Sabes cómo se van a mover y sabes cómo, por dónde van a ir un poco. Entonces, está bien por ese sentido de que si operaran por canales menos disponibles para, pues no para el público, sino para los analistas, pues perderíamos un poco ese conocimiento y no podríamos realizar tareas de prevención o de anticipación. La parte mala, que obviamente pues se le da una publicidad a estos leaks, se le da una difusión y se le da pues toda, o sea, ya habéis visto los medios, por ejemplo, los medios van corriendo cuando hay algún leak así importante, ellos van corriendo a publicarlo. ¿Por qué? Porque genera público, genera atención y eso es lo que vende. Entonces, me parece que su existencia pues cada vez debería de ir a menos por esa razón. Pero es cierto que cuando cayó Bridge fueron los días que cayó, pues los analistas estábamos un poco como perdidos en tierra y un poco como decir, a ver, sabemos que hay otros foros y los tenemos vigilados y tal, pero como que se sintió un vacío de decir, una de nuestras fuentes principales se nos ha caído, ¿ahora qué? ¿Dónde se habrán ido? Hay que investigar a ver por qué no los canales se van a mover. Así que, pues bueno, tiene como ese doble punto un poco, por lo menos desde mi punto de vista. Totalmente. ¿Sabes qué me hace pensar? Me acuerdo, había un loco, pues, un psiquiatra alemán, medio filósofo. ¿Qué apellidaba este hombre? Mm, Jasper, algo así, Jasper, ya. Me acuerdo que él hablaba de las situaciones al límite. Imagínate, a ver, ¿qué es una situación al límite? ¿Por qué va un poquito esto de la mano? Porque a veces nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles que pueden ser trascendentales, ¿no? Y experimentamos angustia, sufrimiento, presión, nos jode la cabeza, nos jode la mente, ¿no es cierto? Entonces, y este tipo lo definió como una situación límite, como aquella circunstancia en la que nos enfrentamos a nuestra existencia de manera radical. Entonces, siguiendo este concepto, vos, en tu experiencia, en tu trabajo, te has visto en algún momento poder compartirnos, digamos, ¿no? Si enfrentaste a una situación al límite, así, y cómo hiciste y cómo la superaste. Uf, la verdad es que sí que he tenido un par que han sido un poco difíciles. Una de ellas fue por temas relacionados con la pedofilia y por motivos obvios fue bastante difícil. ¿Por qué? Porque pues se te revuelve el estómago, te dan muchas náuseas, te invade la rabia y yo lo decía, me dan ganas de coger un bate y salir a romper cabezas y hacer que esos cabrones no salgan de la tierra nunca más. Entonces, pero claro, tenías que, para cazarlos realmente y poder poner los datos de ellos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que realmente los arrestaran, tenías que tragar, respirar hondo y seguirles un poco la corriente a ver si le podías sacar pues su nombre real, su apellido real, su teléfono real. Entonces, bueno, eso creo que son situaciones
muy desagradables y muy difíciles, sobre todo porque yo me lo encontré como un poco por accidente, ¿no? Estaba buscando otra cosa y me lo encontré y dije, hostia, esto tengo que denunciarlo. Y bueno, fue una experiencia bastante difícil. Y otra que cuento muchas veces que también tuve un poco de conflicto, por así decirlo, fue durante todo el tema del COVID, de la pandemia, que pues obviamente a mí como analista me tocó pues seguir bastante de cerca todo el tema de lo que estaba pasando. Y bueno, a las 3 semanas de estar viendo cifras de muertos todos los días y de ver cómo los hospitales estaban colapsando y de ver cómo todo estaba tan mal, yo le tuve que decir a mi jefe, por favor, un relevo, que alguien se encargue de esta tarea una semana, pero mentalmente estoy en breakdown. Gracias a Dios tenía un jefe maravillosísimo y me dijo, sin problema, ponte a hacer otras cosas que te gusten más y tómate ese descanso psicológico que necesitas. Pero fue difícil, fueron dos, yo creo que han sido las dos situaciones así como más al límite, ¿no? De que a veces dices, qué mierda, qué mierda. Pero bueno, se superaron. Yo aquí tengo una pregunta. Bueno, yo miré que tienes también conocimiento sobre el área de criminología y aquí mi pregunta sería de tú que, ya que tienes más conocimiento, ¿qué ideas o qué implementarías para poder llegar a que la ciberseguridad se tome ya más en serio? Bueno, acá en México no se toman muy en serio lo que es en el ámbito de las leyes, no hay leyes, no hay regulaciones, y es por lo mismo, porque el gobierno no le da mucha relevancia. Y tú, en base a tu conocimiento en el área de criminología, ¿qué crees que hace falta para que se tome más en serio en esto de la ciberseguridad? Muy buena pregunta, la verdad, muy buena. A ver, aquí tenemos un problema. Bueno, tenemos varios, de hecho. Primero es la escasa colaboración internacional que tiende a haber. Y es verdad que, por ejemplo, dentro de algunas agrupaciones de países aliados sí que se colabora bastante. Por ejemplo, hemos visto pues, muy buenas colaboraciones con el tema de Europol y la Agencia de Cibercrimen de Estados Unidos o el FBI, pero para operaciones como gordas, ¿no? Para cosas ya como, pues, como lo de Bridge Forum o como lo de Lockbit, etcétera. Pero en general me parece que un obstáculo es esa falta de colaboración, porque si yo estoy rastreando un criminal desde España y este tiene su sede o de donde está operando, está en Myanmar, ese país no va a colaborar contigo y vas a tener una puerta cerrada. Y el criminal va a estar allí en un paraíso asiático verde como un vergel con playas maravillosas siguiendo operando y siguiendo pues cometiendo estafas o cometiendo ransomware o este tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos el problema de la falta de colaboración internacional, ¿no? De hacer un pacto donde todos colaboráramos para detener este fenómeno. Luego, por otro lado, está el tema del anonimato. Sí que se han visto, por ejemplo, que pues VPNs que han vendido los datos o servicios como el de ProtonMail que también los ha vendido, ¿no? Es decir, de que pues agencias así que o servicios que básicamente defienden el anonimato al final han cedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad y han revelado los datos que éstas necesitaban. Pero igualmente sabemos que hay muchísimas formas de mantener el anonimato en Internet, ya sea es que tienes 100.000 medios y cuando una VPN de confianza cae, surge otra, y cuando esta cae, surge otro medio, y cuando no, pues siempre queda Rusia, ¿no? Que es como pues el hogar donde salen este tipo de servicios que al final son como irrastreables y que sabes que no van a colaborar contigo de ninguna manera. Entonces, si juntamos esas dos cosas, los países no cooperan entre sí y las personas mantienen su anonimato porque hay servicios que están diseñados específicamente para eso, ¿cómo vamos a luchar contra el cibercrimen si es que no tenemos armas? Entonces, ¿qué haría falta? Es muy buena pregunta, pero sería como extrapolarlo a ¿qué haría falta para erradicar el crimen de la Tierra? Cambiar al ser humano. Es que es algo que creo que no tiene ninguna opción de que esto se pare y desaparezca. ¿Por qué? Porque en la propia naturaleza del ser humano van implícitas una serie de cosas que nos hace delinquir y que nos hace no cumplir leyes sociales y que nos hace no ser empáticos con hacer el mal al vecino.
Entonces, para que realmente el cibercrimen fuera erradicado, prácticamente lo que habría que erradicar serían los humanos. Y creo que es algo que a ninguno nos haría gracia, ¿no? Entonces, sinceramente creo que no tiene freno. Podemos poner medidas para que nos impacte menos y nos haga menos daño, por supuesto. Pero es que si lo piensas, el cibercrimen ¿a qué hace daño? A la economía. Realmente, como no se está cobrando vidas, no hay un daño material, pues creo que es uno de los motivos por los que nadie se lo está tomando como demasiado en serio. Al final es una transacción económica. Bien, me llama mucho la atención esto que mencionas del combate al cibercrimen. Nosotros hemos estado involucrados en ese tipo de tareas. De hecho, ahorita acabamos de recibir un ataque de DOS. Ya logramos salir de ese ataque, pero son ataques tirando a matar, así es la verdad, la palabra como tal. Fueron 7 terabytes en menos de 3 días, muchísimo tráfico. Lo generan en base a las plataformas. Con esto quiero hacer un énfasis en lo que dices tú de la colaboración. He tenido problemas, por ejemplo, de reportarle a Amazon que tiene servidores de phishing o que tiene servidores negativos y tardan tiempo en bajarlos. O sea, a veces es denigrante la postura de uno como profesional de ciberseguridad, porque esto ya es una cuestión internacional. A ellos no les importa si eres mexicano, si eres latino, si eres de España, si eres de Estados Unidos. Es como tenemos demasiado trabajo, somos Amazon. Ahí mándanos un correo a views@Amazon, a ver cuándo te contestamos, ¿no? Y a ver, levántate un ticket y a lo mejor pasan 15, 20 días, 40 días. Con Cloudflare me ha pasado algo muy similar. Finalmente lo recomiendo y lo sigo usando, pero cuando te atacan demasiado en una plataforma, ya te conviertes como en como si fuera un APT o como si fuera un Advanced Persistent Threat, incluso para una empresa como Cloudflare o una empresa de hosting, si es que tu sitio es muy atacado. La colaboración es primordial por el aspecto de que antes habíamos recibido como rechazos. Esta vez escalamos hasta el jefe de seguridad de Udo, o sea, el CISO, y pudimos hacer una CDN para poder hacer algunas cosas adicionales, pero siento que no todas las empresas tienen esta virtud de tener un CISO o tener una persona especialista en ciberseguridad. Ahora sí que este mensaje me gustaría que lo dieras a aquellas empresas que no tienen un área de ciberseguridad, que no tienen un CISO y que pues son empresas importantes, o sea, son empresas que a lo mejor tienen una empresa de hosting, un registrar importante, a lo mejor un provider o un ISP, que ya no prescindan de estas áreas. ¿Qué tan importante consideras que las empresas de telecomunicaciones o empresas de ciberseguridad o empresas que manejen datos confidenciales deberían de tener un CISO? Hombre, por supuesto, me parece algo que es vital y fundamental respecto a lo que comentas. Es verdad que yo también lo he sufrido y es lo que tú dices, que cuesta muchísimo cuando requieren de ese tipo de ayuda, ¿no? Y que, vale, que sí, que pueden recibir un volumen de tickets altísimo. Pues mira, lo mismo debes de contratar más gente y que vayan solucionando las incidencias, y es totalmente legítimo. Y respecto a la figura del CISO, ya no solo para las empresas de telecomunicaciones, que eso pues me parece algo que es fundamental, y a veces yo también me cabreo mucho cuando veo que no tienen un departamento de seguridad, porque es como estás siendo el proveedor de internet y de alojamiento de un montón de cosas que probablemente sean ilegítimas y que te van a poder meter en un montón de procesos judiciales e incluso con otros países a nivel internacional. ¿Cómo no tienes una postura de seguridad que gestione todo esto? Y me parece que el problema que hay un poco es que no se nos ve como inversión. Y al final, ¿cuándo vienen las madres mías? Pues cuando ya nos han atacado y nos han fastidiado y yo he perdido dinero porque me han atacado. Y ahí es cuando las empresas entonces sí que dicen, vale, vamos a montar una área de seguridad porque nos hace falta. Entonces me parece como que sé inteligente antes de que llegue ese momento y antes de que te pegues como el guantazo contra la pared, haz algo, hasta sé preventivo. Entonces, ese es el mensaje que yo lanzaría, que hay que ver la ciberseguridad como una inversión, porque cuando ya te ataquen, por ejemplo, hay un estudio que decía
que el 70% de las pequeñas empresas después de un ataque tienen que cerrar su negocio. O sea, es que las pérdidas pueden ser muchísimo mayores que lo que realmente te va a costar el Departamento de Seguridad en un año. Entonces, vamos, en telecomunicaciones me parece indispensable, pero es que en otras muchas áreas también, por ejemplo, el área hospitalaria, que ya sabemos que ha tenido pues unos meses bastante feos de ciberataques por todos lados y datos más confidenciales que los datos sanitarios de las personas, pues creo que tienen una responsabilidad de proteger esos datos. Sí, justamente me acuerdo que hace un tiempo estábamos viendo con Héctor, hay un sitio que estaba bajo Cloudflare que se dedicaba a dar servicios para realizar ataques de phishing, ¿no? Para obtener correos, contraseñas, acceso a distintas cuentas de redes sociales. Entonces es algo delicado, ¿no? Que estos sitios dedicados al cibercrimen estén utilizando el servicio de Cloudflare, o sea, siendo protegidos por Cloudflare. Am, pero tú, ahora sí que en tu experiencia, en tu trayectoria profesional, eh, ¿qué casos han sido como los más que tú has dicho, esto de verdad ha sido bastante, que incluso te haya impactado, que haya tenido ahora sí que experiencia que tú puedas estarlo recordando y que tú digas, ahora sí que esto me costó bastante trabajo realizarlo, pero al final se obtuvo un resultado bastante bueno y he quedado satisfecha, ¿no? Ahora sí que con el resultado que se dio en esa investigación o en ese trabajo. Hay muchas de esas investigaciones porque suele ser bastante común, ¿no? De que parece que todos son obstáculos a veces, pero así que le tenga como especial consideración, por decirlo de alguna manera, pues fue una de ellas que teníamos que investigar un sitio donde estaban vendiendo temas de exploits y temas de pues de información sobre Zero Days y demás, pero este estaba alojado en un Bulletproof, que básicamente para los que no lo sepan, pues es un tipo de servicio donde todas las reclamaciones caen en saco roto y eso está en su política. O sea, es como, vale, aquí puedes meter lo que quieras, que el hosting que lo está alojando no va a hacer absolutamente nada. Y encima, el registrar que tenía el dominio donde lo estaban vendiendo todo, que era el objetivo de tirarlo abajo, pues me parece que el registrar era como de un país africano que pues apenas hablaban inglés y apenas entendían los correos y comunicarse con ellos era una odisea. Y cuando conseguíamos comunicarnos con ellos, nos decían, ah, no, es que esto es cosa del hosting. Y era como, vamos a ver, pero es que el hosting es un bulletproof, mira su política, si le mandábamos capturas. Ah, no, es que yo no puedo hacer nada. Y era como un laberinto esto sin salida, ¿no? Y fue muy gracioso porque era como, yo sé que pueden tener ahí un sitio ilegal que está vendiendo exploits impunemente y que estaba aparte, pues tenía muchos temas de venta de leads y venta de credenciales, pero era un sitio de un particular, ¿no? Y era como qué rabia porque el hosting probablemente tenga todos los datos de quién es este tío, pero como es un bulletproof que estará en las Islas Caimán, pues nada, no lo podemos sacar. Y el caso es que al final, tras mucho rogarle al registrar, tomó acciones y bueno, tuvimos que mandarle un montón de evidencias, vídeos, de todo, pero al final tomó acciones y por lo menos el sitio lo tiró abajo. Pero me dejó un servicio un poco agridulce porque mm, al tío que estaba detrás no lo conseguimos cazar, no conseguimos obtener datos sobre él. Entonces, pues es una evidencia un poco de lo que decimos, ¿no? De esos servicios pues que alojan este tipo de sitios. Y bueno, luego ya también pues me he dado contra puerta fría en muchas investigaciones, eso es algo muy habitual, ¿no? Al final, si tú estás investigando a una persona que lo único que tienes es su alias de Telegram y que lo tiene todo privado, privadísimo, pues muchas veces tienes que ser honesto y humilde y decir, de aquí no se puede rascar más porque no hay más que rascar, porque la persona que hay detrás es plenamente consciente, tiene un buen offset y sabe lo que hace. Entonces, bueno, pues de esas también he tenido unas cuantas. Y nada, pues a lidiar con la frustración, ¿no? Que siempre digo que eso es una habilidad que tienes que tener muy desarrollada en ciber,
tienes que aprender a lidiar mucho con esa frustración y a seguir adelante. Eh, ¿sabes que siempre a veces cuando estamos conversando en los podcasts y escucho las historias y todas las anécdotas y sobre todo los momentos, me parece también importante tomar en cuenta que no siempre es como nos vemos en este momento. De pronto nos vemos bien, nos vemos tranquilos, yo te veo súper guapa, yo te veo súper tranquila, pero a veces llega un momento en el que se rompe ese equilibrio, que básicamente se domina eh, yo recuerdo mucho esta palabra, eudaimonia, que es felicidad y florecimiento, que se alcanza mediante meditación, mediante tranquilidad, serenidad, qué sé yo. Y no siempre estamos en ese contexto en nuestra vida, porque a veces viene el caos, ¿no? Y sobre todo, algo que omitimos nosotros los informáticos es el buen descanso y el reparo. Yo te pregunto, ¿cómo te va vos con el sueño y con tu descanso, físicamente, mentalmente? Porque vos sabés que aquí la mente es donde vamos a existir siempre. Lo que está acá, no hay tales de Mileto. Aquí podemos ser genios, podemos hacer lo que vos querrás, pero los momentos duros que podemos tener primero ocurran acá y después se expresa por afuera, ¿no? Y a veces es algo simple, a veces son temas, obstáculos, son momentos que no pudiste superar, son momentos que te bloqueaste, Porque yo creo que siempre hablamos de las cosas buenas. Vos te animás a comentarnos una experiencia donde te has sentido, no sé, de pronto no dormiste bien, no te sentiste en tu más elevada capacidad y tuviste algún tema X, qué sé yo, pues, ¿no? Sí. Si querés, puedes compartirnoslo. De hecho, por ejemplo, lo cuento bastante a menudo así a mis amigos, si lo saben y demás, que yo tuve una época en donde estuve trabajando en un ambiente laboral muy tóxico, muy tóxico, y yo sufrí un burnout terrible. Empecé a tener problemas digestivos, empecé a tener ansiedad, me encontraba fatal. O sea, es que no estaba ni a un 10%, pero porque realmente emocionalmente lo estaba pasando bastante mal. Bueno, yo tenía un jefe en aquel entonces que trataba fatal a sus empleados, les hablaba fatal, les insultaba, gritaba, bueno, todas las peores prácticas que os podáis imaginar. Entonces, bueno, ya después de haber tenido que ir al médico como durante 3 meses, tuve que ir varias veces porque todo mi sistema digestivo se descompensó. No dormía. Mira, yo llegaba los lunes y de camino al bus que me llevaba al trabajo, yo iba llorando porque no quería ir a trabajar por no soportar la presión que estábamos soportando. Entonces, esto me pasó hace ya muchos años, pero ahí tomé la decisión de que a mí no me iba a amargar un trabajo. Creo que ningún trabajo se merece nuestra infelicidad. Entonces, al poco de, o sea, no duré ni 6 meses, esto pasó en un lapso pues, como de unos 6 meses. Decidí que lo tenía que dejar y que tenía que ser valiente y oye, que si hay que dejar de trabajar un tiempo, que no pasaba nada. Pero decidí que lo tenía que dejar porque yo pedí ayuda a recursos humanos y recursos humanos hizo como que no oye llover. Sí, 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 claro, te cambiaremos de departamento. Y ese cambio después de 3 meses ni se le veía ni se le esperaba. Entonces, bueno, hay que ser valiente a veces y salir de donde nos están tratando mal, de donde somos infelices o de donde, oye, que nuestra salud se está viendo comprometida. Entonces, bueno, ahí ya me propuse que nunca más ningún trabajo me iba a llevar a ese punto. Disculpa que le enganche ahí. ¿Y vos alguna vez te has sentido que has arremetido contra alguien, de pronto has tenido un mal momento y te has enojado y te has estrellado con quien no debías de pronto? Porque yo creo que a todos nos pasa. Normalmente cuando estamos sentados en esta computadora, puteamos a todo el mundo, ¿sí o no? Y contra todo el mundo. Y más o menos decimos, todingo me la, y se van a la, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos agarran. ¿Cómo manejar el estrés? Te pregunto. No por hacer otra pregunta, pero mi hermano William, pero es que ahorita que estás ahí enganchada y hasta que pasemos de ronda, se va a ir la energía ahí. Te pregunto, ¿cómo canalizás? Porque yo tengo un ejemplo. Si te están sometiendo a auditoría y te están preguntando estupideces, porque hay gente que pregunta estupideces, porque realmente no es técnica,
y te pregunta, es que yo digo, mierda que son imbéciles. Es que no puede ser posible, dice, ¿no? Y esto va para alguien que justamente en este momento que estoy haciendo el podcast se lo quiero decir, porque a veces es bueno hacer esto, ¿no? Mierda que son imbéciles. Es nomás leer un poquito y darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿te ha pasado eso de tener que decir esta palabrota que, perdón con todo mi compañero, no quiero que la digas, pero sí, podés sentirte en libertad de hacerlo, porque para eso esto, para expresarse, donde decir, ya puede, querido, ayúdame a que te ayude, y donde tengas que tragar saliva y de manera ubicada decir, por favor, ¿será que tú puedes revisar de nuevo en vez de contando algo de esa experiencia, por favor? Me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo cuando tienes que explicar muchas veces lo mismo porque ves que la otra persona no lo está entendiendo. Y bueno, eso puede ser muy desesperante. Pero yo tengo un truco que lo comparto, que siempre pienso, no es personal, esto no va contra Ainhoa Guillén, esto va contra un analista de ciberinteligencia. No más, no es mío, no me voy a enfadar yo porque no es contra mí, ¿sabes? Entonces, cuando yo soy capaz de salir de eso y decir, no es mío, este paquete lleno de mierda no es mío, no lo voy a coger, no me voy a enfadar y no lo voy a coger porque no me toca. Entonces, pues ya se hace más fácil, porque es como que a veces nos sentimos atacados como si la empresa fuera nuestra. Y como si, ala, van contra nosotros. Y no, realmente no es así. Normalmente, pues la gente pues tiene muchas circunstancias. Pues, oye, que puede que no te enteres porque, como tú dices, no soy técnico. O puede que no me entere porque hoy no estoy en mi mejor momento. Entonces yo trato de pensar de que hay muchas circunstancias que pueden influir y que como no es contra mí personalmente, pues no pasa nada. Y al final eso me ayuda un montón a gestionarlo y a evitarme muchos enfados. Bueno, aquí tengo una pregunta más en el entorno en tu experiencia, ¿no? En este tiempo que llevas en el mundo del hacking, ¿cuál ha sido tu experiencia o la cosa más rara que has pasado o has visto? ¿O cómo catalogas algo que tú digas, esto sí está raro o no había visto algo así? Ya ves que en esto siempre se ven cosas nuevas, ¿no? ¿Cuál ha sido lo más curioso que te ha pasado? Uy, pues mira, te diría que creo que los dos asuntos que a la par más me han evocado esos sentimientos de qué ha pasado, o algo se me está escapando o algo no estoy entendiendo, son dos cosas, la Operación Cronos y Bridge Forum. Y las dos han pasado este año. Así, para resumir rápidamente, en el tema de la Operación Cronos, es que yo lo veía como si fuera un tablero de ajedrez y las piezas se estuvieran moviendo delante de mí y estuve mucho tiempo analizándolo todo porque era como, veía los movimientos y me parecía impresionante, ¿no? Y era como, yo veía las cosas y decía, no entiendo la finalidad de esto, no entiendo por qué realmente, qué quieren conseguir con esto, ¿no? Y la verdad es que no lo entendía muy de parte del FBI. Ahí fue cuando empecé a investigar mucho sobre un tema que hablo bastante y que he hecho varios posts y demás, que es el tema de las SIOPs o operaciones psicológicas, ¿no? Y me adentré en ese mundo y entonces pues empecé a entender, ¿no? Ya de que, vale, es que esto es una táctica que están utilizando, ¿no? Para, no pueden cerrar un grupo, pues juego con su mentalidad, ¿no? Juego con su conducta, juego con sus emociones. Y ese ha sido uno de los momentos creo que más me han intrigado. Y luego está el cierre de Bridgeforum, que lo hemos visto. Entonces, yo decidí hacer una investigación y me fui a la historia completa de Raid Forum hasta ahora, para ver si encontraba patrones que se hubieran repetido a lo largo de su historia. Y sí que encontré patrones que se repetían. Y me pareció muy curioso porque fue como, no lo entiendo. Parece como si todo esto estuviera orquestado desde antes y estuviera ciertamente preparado y empezó a darme como unas vibras de todo esto es falso. Y bueno, yo he dicho por ahí, o sea, varias veces como que, bueno, actualmente se sabe, se comenta que la gente piensa que Bridge Forum es un honeypot del FBI, por ejemplo. Entonces, han sido los dos temas que encima pues han pasado en el mismo espacio temporal
que han sido como más extraños en mi carrera, porque es como que hay una pieza que falta, hay una pieza del puzzle que no encaja. Bien, pues a mí me llama mucho la atención. Todo lo que hemos comentado creo que es de mucho valor para las personas y para las personas que están en ciberinteligencia. Desde el punto de vista, yo sigo insistiendo del combate al cibercrimen. Vemos que hay una alza en la cuestión de que están atacando con ransomware. Instituciones financieras es parte de lo número uno. El sector educativo también. Ya empiezan a atacar mucho a sistemas SCADA. Sé que no muchas personas conocen lo que es un sistema SCADA o de alto rendimiento. Por lo menos aquí en México se maneja mucho en lo que es, por ejemplo, Pemex, que es una empresa que controla el petróleo en México y la cuestión de hidrocarburos. También sé que se maneja algo en CFE, que son los que manejan la luz eléctrica. Pero me gustaría que explicaras un poquito el contraste que podría tener cuando esto pues no se controle. Yo, al igual que tú, creo que algunas cosas estamos todavía en tiempo de controlarlas. Por suerte, el sector privado, el sector financiero, por más que se sientan muy, muy atacados, pues no están todavía ahora sí que a la deriva o han construido algo de infraestructura con lo largo de los años que les permite de cierta manera a lo mejor tener algo de monitoreo, algo de protección, pero veo áreas que están muy desprotegidas y muy lejos de poder obtener siquiera algo cercano a lo que sería estar un 30% seguro o 50% seguro. Veo muchos SCADA, muchos PLCs, mucho código obsoleto, muchos servidores web ya bien obsoletos, código que es programado en Python, a los que ya lo conocen como tipo Python versión 2 o versión 2.1, cuando ya pasamos a más de la 3. ¿Qué se hace para impulsar a esta industria rezagada de los industriales, que realmente los industriales deberían de ir por arriba de la media, en que le metan algo de seguridad al firmware o que le metan algo de seguridad a esos sistemas que también consideran inhackeables y aislados, pero que ciertamente están conectados a la infraestructura crítica? Y pues también me gustaría saber cuál es tu opinión real, o ya sea negativa o positiva, que obviamente creo que será muy, muy negativa, pero del ciberterrorismo. ¿Qué consideras, cuándo consideras que un ciberdelincuente ya se está saliendo del carril? Pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí de México, ¿no? Un grupo de hackers puede agarrar y atacar un sitio, luego otro sitio, luego ya desfasea 5 dependencias, ya no son 5 dependencias de gobierno, ahora ya no solo las desfasean, ya están buscando obtener la información confidencial o robar sus bases de datos, y ya no solo robarlas para su beneficio, sino exponerlas en sitios como Breached, compartirlas con otros grupos de cibercrimen y hacer esto que en México sí está catalogado como delito. Cuando las personas atacan de forma individual, no, pero tenemos muy penalizado lo que es el crimen organizado. ¿Qué pasa con esta situación en donde ya no le miden o se sienten tan impunes que empiezan a asociarse estos cibercriminales hasta que son ciberterroristas? Pero sobre todo me gustaría que nos dieras ese contraste de cuándo deja de ser un cibercriminal para empezarse a convertir en un ciberterrorista, desde tu punto de vista. Gracias. Vale, a ver, por partes. Primero el tema de la industria me ha parecido súper interesante, porque justo ahora estoy llevando a cabo una investigación que todavía no la he publicado, pero estoy en ello, que es sobre cómo los ataques ciber pasan al plano físico. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que me ha servido para impulsar esta investigación fue un suceso que hubo en una planta de Irán, donde unos cibercriminales o ciberterroristas, como tú dices, tomaron el control de acceso a la planta y consiguieron, mediante haciéndose con el control de precisamente componentes industriales, como lo que has comentado, pues consiguieron, primero por megafonía, avisaron a todos los empleados de que salieran de la fábrica porque iban a prenderle fuego. Y entonces, mediante la manipulación de estos
fueron en este caso, como era una planta de metalurgia, eran controles que controlaban las temperaturas de la fusión y tal de los aceros, consiguieron prenderle fuego real a la fábrica. Sí que es cierto de que fueron un poco nobles en el sentido de que primero salvaron a los trabajadores, pero lo pongo siempre de ejemplo porque es lo que yo les explicaría a las empresas de control industrial o que llevan todo este tema a nivel industrial y se lo pondría de ejemplo para decir, es que esto es real, es que no es solo que alguien vaya a entrar a tu sistema y te vaya a robar X datos, es que hay una posibilidad de que todo esto trascienda al plano físico. Es como, imagina que atacan a una presa de agua que está encima de un pueblo y alguien abre la compuerta de la presa y todo el pueblo se inunda. Esto puede pasar, tienen la capacidad para ello. Entonces creo que es muy importante en ese sentido de capacidades. Eso por un lado. Y luego por el otro que comentábamos un poco de cuándo se podría considerar que un cibercrimen se vuelve terrorista. Bueno, aquí entra mi parte como más criminóloga, ¿no? De que hay que entender de que cuando se considera a alguien con la palabra terrorismo, ¿no? Es porque realmente tiene una motivación religiosa, política o social muy fuerte, que es lo que le lleva a atentar contra la sociedad. ¿Qué pasa que en el plano ciber? Que normalmente observamos que esta motivación realmente es económica en su mayor parte. No existe un fundamento que pueda avalar la palabra terrorismo implícita en este tipo de ataques. Pero sí que hemos estado observando, por ejemplo, en todo el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, que sí que empezaron a surgir grupos que podían ser considerados como ciberterroristas, porque realmente lo que estaban haciendo era atacar en pos de una motivación y posición política. Entonces creo que es fundamental que analicemos esto y que veamos pues de dónde viene la motivación de este tipo de personas. Otra cosa muy diferente es el tema de la organización criminal. La organización criminal, en cuanto se dé una asociación de 3 o más personas que ya van a pasar a colaborar para realizar un ataque, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de crimen organizado, ¿no? Las cyber gangs o como queráis llamarlo, y eso ya me parece muchísimo más grave, porque obviamente cuando las personas se agrupan, se asocian, tienen una mayor capacidad. Y eso es algo que sí que pasa de forma constante, pero ya os digo que yo el criterio que seguiría utilizando es la motivación y el por qué lo hacen, que creo que es lo que nos va a dar un concepto diferenciador sobre todo. Bueno, justamente te iba a preguntar sobre el tema de la obtención de información de usuarios por medio de redes sociales y estaba viendo justamente ahora en Facebook que en el nuevo foro de Bridge Forums, que muy probablemente es un honeypot, ah, justamente se acaba de publicar una nueva base de datos de Facebook, de usuarios de Facebook, de justamente del 2024, ¿no? Es bastante interesante cómo es que todos los días van saliendo a nuevos leaks a la luz en distintos foros, ¿no? Ah, pero justamente esto, ¿cómo, em, para plantearte mejor mi pregunta, cómo puede ser utilizada las redes sociales como fuente de información para la ciberinteligencia? ¿Cómo es posible ahora sí que obtener información de ciertos usuarios en Facebook? Por lo que ahora sabemos, ya ves que cambian, ahora sí que las políticas de seguridad, las políticas de privacidad, etcétera. Un ejemplo, pues es Facebook, ¿no? Que ahora ya es más complicado obtener información de los usuarios. Pero sí, coméntanos sobre eso. Pues mira, precisamente todo el tema de la privacidad en redes sociales a veces es un tema en el que nos ha como perjudicado casi más que ayudado a veces, porque cuando estás investigando a alguien y dices, por ejemplo, pues
como han limitado, ¿no? Los datos que se pueden obtener y es como, jolín, me están dificultando la investigación al final. Pero bueno, quitando eso, que creo que al final, pues, este es el eterno debate, ¿no? Privacidad versus libertad, pues lo típico. Quitando eso, a mí, por ejemplo, sí es cierto que creo que Facebook es una de las plataformas que menos se utilizan en el área en la que yo investigo, ¿no? Porque, por ejemplo, sé que para estafas digitales sí que es muy utilizada, pero para todo el tema ya de agrupaciones de crimen organizado y tal, que es donde yo más suelo investigar, no se utiliza tanto, pero sí que se utiliza, por ejemplo, muchísimo Twitter, que ahora, bueno, creo que es X. Sí que se utiliza un montón, entonces teniendo unas buenas herramientas que puedan ayudar a monitorizar la plataforma y a detectar, pues, cuando se mencionan ciertas palabras o expresiones, puede ser bastante útil. Y luego, por ejemplo, aunque no es una red social como tal, pero luego tenemos Telegram. Telegram, bueno, todo el mundo que se dedica al cibercrimen sabe que Telegram es el canal de obtención de información por excelencia. Es una pasada y contar con conocimientos y con herramientas que te permiten investigar dentro de Telegram y te permitan acceder a información que está en grupos o a acceder a usuarios que pues te interesa abordarles por X motivo, también creo que es súper útil. Pero lo más normal, lo más habitual es que lo que son las redes sociales más tradicionales, como Facebook, Instagram, LinkedIn o, bueno, Twitter dejaría la última porque sí que la utilizan, los cibercriminales no suelen moverse por estos canales, no suelen. Aunque bueno, luego siempre está el típico que pues se cree invencible y que se cree que nunca jamás lo van a pillar y que se cree como wow, que luego cuelga sus hazañas en Instagram y con sus fotos y con su información personal. Y es que se le pilla en 0, y a los 3 meses está en la cárcel. Esos casos son los menos habituales, pero también se han dado. Esos son muy satisfactorios porque sabes que con 3 búsquedas lo tienes resuelto. Es muy satisfactorio, pero rara vez pasa, desgraciadamente. Así que es útil, sí, pero no es la panacea, no es lo más útil del mundo. Está bien tener esos conocimientos, pero digamos que hoy en día está bastante más limitado de lo que parece, por lo menos las grandes redes sociales, las más convencionales. Totalmente. Y te hago una mirada, una dinámica. Vamos a hacerlo entre yo, sí, cortito. Yo te voy a decir, pero te animás, si no es una dinámica cortita. Son 3 palabras, ¿vale? Bien, Ya. Si querés, yo empiezo. Vamos a hablar de 3 virtudes y 3 defectos. ¿Te parece? perfecto. Siendo súper honesto, ya yo empiezo. Voy a hablar por uno de mis defectos. Eh, a veces me cuesta llegar al grano rápido y balbuceo mucho. Lo puedo llamar como mucha parafernalia a veces y me cuesta de pronto enfocarme más en lo que quiero decir que en todo lo que está en mi cabeza. Me parece a veces que es un defecto o un mal hábito que tengo que hacer y tengo que mejorarlo. Puedo decirme uno. Cuando estoy enfocada en algo, me encierro totalmente y pierdo la comunicación en equipo. Y eso no es bueno, hay que aprender a trabajar en equipo. Buenísimo. Hay que trabajar en equipo, ¿no? Ahora una virtud. Eh, mira qué difícil es, ¿no? Hasta yo mismo me metí en tu entrevista, pero es bueno para que los oyentes se den cuenta que no solo es, a veces piensa que uno está con el cojonal aquí de preguntas para hacerle a un entrevistado y tiene que ser lo más natural, ¿no? Y creo que esa es una de mis virtudes. Me gusta ser natural, me gusta ser auténtico. Odio odio enmascarar, y eso que en mi trabajo enmascaro muchas cosas, pero no me gusta hacerlo en la vida real. O sea que me gusta ser transparente. Una virtud tuya. Calo bastante rápido a las personas. Entonces eso me permite saber por dónde van a ir los tiros o por dónde me va a salir a veces cada sujeto. Y cómo manejar la ética y la moral. Uf, paso palabra, no lo sé, no sé cómo la manejo. A veces
siempre te sientes caminando sobre la línea, ¿no? Entre lo blanco y lo negro. Y bueno, yo pues soy una persona soy buena persona, no me gusta que le hagan daño a otras personas. Entonces me ancla mucho el saber que, aunque tú lo veas como una inocente brecha de datos, al final ellos van a coger y van a estafar al abuelito, al que a lo mejor le van a robar el poco dinero que tiene en su cuenta, ¿no? Y eso me mantiene anclada, lo manejo con ese tipo de pensamiento. ¿Y vos crees que cuando de pronto uno como una persona ética o que se considere bueno, mira esta premisa, yo me considero bueno, me considero una buena, no le hago mal a nadie, ¿no? Bajo ese concepto, ¿no? Y de pronto veo que alguien está haciendo algo malo, entonces yo quiero agarrar y decir, si yo tengo la capacidad de poder castigar eso o joderlo, ¿valdría la pena? ¿Me hace sentir mejor? ¿Te ha tocado esa situación? Sí, y me han preguntado muchas veces, ¿el fin justifica los medios? Y para mí, aunque suene muy tirano, es un sí rotundo. Porque si tú jodiendo algo puedes evitar que le hagan daño a muchos otros, adelante, sin piedad. Porque al final es un poco lo que también te hace tener tu conciencia tranquila, ¿no? Es decir, pues yo voy a hacer todo lo posible porque sea la policía quien te meta a la cárcel, pero si yo puedo acelerar ese proceso, si puedo darle a la policía mejores datos para que vayan más rápidos y sean más efectivos, o si puedo tumbarte un sitio web para joderte y que no lo uses, sí, dale, dale, adelante. Me parece Correcto. legítimo. Para mí, por lo menos, sí que es una justificación. Excelente. No esperaba menos. Buenísima respuesta. Por eso vamos a darle, Héctor, a esos cabrones que están jodiendo hoy. Y yo no, lo vamos a dar sin luz eso. Está bien justificado. Dale, William, mi hermano. Sí, sí. Bueno, aquí una pregunta más relacionado a tu campo, ¿no? ¿Qué papel juega la psicología en la comprensión del comportamiento humano, en la anticipación de, pues no sé, de movimientos maliciosos? ¿Y cómo se integra la comprensión de análisis en la ciberseguridad? O sea, en la ciberinteligencia, pues, en el ámbito de la psicología, sobre lo que hablábamos hace rato, sobre los patrones que suelen tener los cibercriminales. ¿Cómo es que qué papel juega la psicología en esa área? Bueno, para mí esto es parte de mi secreto también un poco como analista, ¿no? Y para mí juega un papel fundamental porque al final, mira, todos los humanos nos movemos por ciertos patrones o ciertas funciones psicológicas. Si tú las entiendes y sabes de dónde pueden venir y sabes cómo se han construido, puedes perfectamente manipular eso. Incluso puedes interceder o incluso algunas personas se las puede hasta rescatar. Entonces, para mí es fundamental porque, bueno, por ejemplo, mira, os cuento así cositas rápidas que pueden ser muy útiles. Determinar la motivación, con eso ya vas a poder atajar a un cibercriminal de forma muy rápida. Si tú sabes que se mueve por ego, lo vas a atajar de una manera. Si tú sabes que se mueve por necesidad económica, lo vas a atajar de otra. Y si sabes que se mueve por llamar la atención, lo puedes atajar de otra. Eso es súper importante. Luego, por ejemplo, también he hablado mucho de la teoría coste-oportunidad. Si ellos hacen un balance entre si me pillan, me va a costar esto, si no me pillan, gano esto. Si la balanza del ganar de la oportunidad está más alta, ya sabes que van a delinquir. Entonces, tú puedes hacer antes que ellos ese análisis y saber si lo van a hacer o no, porque sabes dónde se va a inclinar la balanza. Y el ser humano tiende a hacer mucho de forma inconsciente ese coste-beneficio. Entonces, cuando tú te sabes todas estas pequeñas teorías, o mira, por ejemplo, cuando yo me tropiezo con cibercriminales que tienen menos de 20, 24, 23 años, yo siempre intento decir, vale, mira, a ti lo que te pasa es que no tienes el sentido del riesgo suficientemente desarrollado, porque su córtex prefrontal, que es el que maneja toda la racionalidad, la toma de decisiones y la percepción del riesgo, no se desarrolla hasta los 26 años. Entonces, tú estás haciendo todo esto porque ahora tu percepción del riesgo es menor.
pero tú vas a ser adulto en X años. Entonces tú ya puedes tratar como de hablar con él para hacerle entrar en razón y que reflexione un poco sobre eso. Entonces para mí la psicología lo es todo porque trato bastante con ellos y me sirve como para, a veces hago incluso un poco de mamá y es como, vas por mal camino, tienes que centrarte y tal. Y entonces creo que en ese sentido es bastante útil porque también me puedo mostrar muy empática con ellos. Y ellos a veces quieren sentirse como comprendidos en cierta forma. Entonces, bueno, para la psicología lo es absolutamente todo. Al final todos tenemos una mente que nos mueve. Si tú sabes controlar y conocer eso, es increíble la de cosas que puedes hacer. Bien, pues ya para finalizar con mi última pregunta, creo que es muy importante todo lo que hemos mencionado. De hecho, esto que mencionas de buscar con Shodan, buscar en tu infraestructura si esto no es compatible o no, es algo también muy importante. También valoro el esfuerzo internacional. Somos un grupo de choque y somos un grupo bastante activista y aparte de combate al cibercrimen con algunas técnicas especializadas como el Active Defense y demás que nos permite hacerlo desde México. También solemos decir mucho esto de que la mayoría estamos en Latinoamérica, son muy distintas los, ahora sí que tintes o reglas que pueda haber a nivel internacional. Siempre debes estar bien enterado de cuál es tu contexto legal, qué puedes hacer y qué no puedes hacer en tu país y en tu lugar de origen o donde estén los servidores, ya que esto conlleva a qué es defensivo o reactivo y qué podría llegar a ser considerado como ofensivo o algo negativo para la parte legal. De cualquier manera, pues ahora sí que me gustaría saber ahora cómo aprendes al día a día. Esto creo que le interesa mucho a las personas. Todos tenemos distintos mecanismos de aprendizaje, algunos son más visuales, auditivos, pero pues cómo te alimentas de pues todas estas noticias. Algo que también cabe rescatar de todo esto es que cada vez es más difícil también encontrar las buenas fuentes de información. Hay buenos podcasts, hay buenos videos, hay buenas academias, pero como lo menciono, cada quien tiene su método. ¿Cuál es tu forma de aprendizaje que podrías compartir con la audiencia? Y también ya por último, pues que nos recomendaras ahora sí que también que no se la pasen todo el día pegado a la computadora. ¿Qué haces adicionalmente cuando no estás en esto? ¿Algún hobby o algo recreativo que nos pudieras compartir? Muchas gracias. Pues me parece súper interesante porque, bueno, yo soy una persona que tiene TDAH, entonces, bueno, pues soy como muy caótica en ese sentido y aprender me cuesta como, no es que me cueste un poco, pero sí la forma tradicional es bastante difícil para mí porque yo necesito puro dinamismo. Yo no soy capaz de ver un vídeo de 1 hora y estar quieta y callada 1 hora sin hacer nada. Entonces, como sé que en este gremio hay muchísima mente neurodivergente, porque estoy convencida de que hay muchísimas, mi forma de aprender y la que yo siempre recomiendo es a través de la práctica. O sea, está muy bien leer artículos, leer podcasts, incluso para buscar inspiración, yo recomiendo seguir a profesionales que te gusten y que te guste su contenido para coger como esa fuente de inspiración, ¿no? Pero como realmente se aprende es manchándote en el barro. Cógete un tema, investígalo, inténtalo, créate una cobertura, habla con actores, créate una cuenta en el foro que quieras, interactúa, abre posts, abre hilos, habla con este, habla con aquel. Cógete un malware, mételo en una sandbox, entiende la sandbox. Ese tipo de cosas, aprende de forma dinámica, aprende haciéndolo tú. Ese sería como mi consejo para todas las personas que tienen pues su capacidad de atención mermada, ya sea porque tienen TDAH como yo por otro tema. Y a mí me ha servido muchísimo porque es mi forma de aprender, de forma como súper autodidacta y a través de la práctica. Y luego también respecto a otras actividades es súper importante. Yo eso lo tengo muy claro. Ya os he contado la experiencia del trabajo tóxico. Ahí aprendí bastante a tener como un balance. Y por ejemplo, yo hago pilates, que eso como actividad deportiva sirve espectacular para estirar todo el cuello, la espalda, que ya sabéis que sufrimos mucho, ¿no? De cervicales, hombros, los informáticos de tener todo el día esta postura, estamos fatal. Y luego también me gusta muchísimo la pintura.
También pinto como cuadros pequeñitos. No soy muy buena pintora precisamente, pero me gusta. Y sobre todo, lo que más hago y mi hobby principal es la literatura. Además, literatura para desconectar. Yo leo libros de pura novela, pura literatura, nada técnico, solamente por el hecho de disfrutar con algo que no sea una pantalla. Entonces, eso sería como a mí lo que me gusta y lo que me hace distanciarme un poco de la pantalla, pero puedes escoger, hay miles de hobbies, o sea que hay variedad para todos los gustos. Bien, para mi última pregunta, ¿qué mensaje les darías a las mujeres para que se lancen al mundo de la tecnología, al mundo de la ciberinteligencia, del hacking y ciberseguridad? Buah, pues que se animen si les gusta, que se lancen a la piscina y que no tengan en cuenta todos esos estereotipos que les han inculcado y que no tengan como vergüenza de, es que es puros hombres, tal, nada, nada. De hecho, yo he descubierto que la comunidad de ciberseguridad está llenísima de mujeres. Yo tengo mis grupos particulares de amigas donde nos hemos llegado a juntar como 20 mujeres solo para irnos a cenar y hablar y tal. Somos todas de ciberseguridad. Hay más mujeres de las que parece, lo único que a lo mejor pues no son tan públicas, tan visibles. Yo pienso que las mujeres necesitan referentes, referentes para querer dedicarse a esto. Entonces, si te llama la atención, dale, éntrale. Es que si te equivocas no pasa nada, siempre estarás a tiempo de salir, pero prueba, prueba que no se pierde nada y aparte es una carrera apasionante y si te pasa como a mí que descubres que es tu pasión, es que es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Que nos guste nuestro trabajo, donde le dedicamos 8 horas diarias, creo que eso es una salvación, ¿no? Porque pasamos demasiadas horas aquí como para estar haciendo algo que no nos termina de llenar. Buenísimo, totalmente excelente. Y ahora quería, este es tu momento. Esto es libre, no te quiero preguntar nada. Quiero que vos nos digas algo que no te hemos preguntado o algo que de pronto no has tenido la oportunidad de decirlo al mundo. No, mentira, yo sé que sí. Pero de pronto ahorita donde de pronto tener la oportunidad de poder, hasta si querés expresarte con alguien que te empute, que querés decirle algo, decíselo ahorita. O si querés darle las gracias a alguien, también podés hacerlo. Es tu momento. Y te prometo que va a ser usado con tal cual, no se modifica nada ni se edita nada. A esa persona que está más allá, o si querés decírtelo a vos en el futuro también. Ah, carajo, me Ah, gusta esa mira, qué también. buena. Puede decirte algo en el futuro. De pronto aquí en un par de semanas, meses, podemos vernos de nuevo, ya para que sepas qué fue lo que te dijiste. ¿Qué tal esa? Pues mira, me ha gustado, me ha gustado. Voy a aprovechar y voy a decir dos cosas. Primero, dirigido a la comunidad de inteligencia. Compartan. Compartir es súper importante entre nosotros. Hay que dejarse de rivalidad y de pensar de, no, es que si te comparto este dominio, tú vas a saber lo mismo que yo y entonces yo voy a ser peor. No, no, compartir es lo mejor que podemos hacer porque nos enriquece como profesionales. Si alguna vez yo pongo algo de algún leak, de algo, lo que sea, un onion, háblenme por privado si quieren el enlace, yo se los paso porque yo comparto todo. Creo que estamos en un error pensando que no hay que compartir. No, es un error. Tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. Y a mí misma me digo, así para el futuro, que no deje de investigar jamás, que siga investigando porque al final, aunque a veces cueste, aunque a veces quieras tirar la toalla y aunque a veces digas, parece que esto no sirve para nada, porque tengo posts que han tenido 40 views, es como muy poquito, sigue, sigue, sigue adelante, que al final merecerá la pena, no hay que rendirse. Y si se ha caído, y si se cayó, y está pasando por un momento así duro y está deprimida en el piso, ¿qué le decís? ¿Cómo tiene que levantarse? Hombre, con fuerza, hay que levantarse de un salto, Esa, con fuerza, con ganas y a ponerse otra vez en órbita, que la vida es muy corta. correcto. Esa es la forma, no hay otra. Hay peleas a veces, hay luchas que a veces se las observa desde el piso para poder analizarla, qué fue lo que pasó, y ahí a poco uno ir levantándose y ahí uno se va con todo, ¿no? Buenísimo, me encanta. Excelente, excelente, todo bien. Gracias.
Bien, pues muchas gracias a todos. La verdad ha sido un excelente episodio. Saludos a Debuxec, saludos a Pool, a nuestra invitada. Por favor, síguenla en sus redes sociales. Aparecerán más abajo. Estamos haciendo ciertos cambios en algunas cosas. Van a aparecer aquí abajo en la descripción. Ahora sí que todas sus redes sociales. Ya te las preguntaremos en un momento más. De igual manera, a todos los que siguen nuestro canal, a los que siguen la Jaula del Noob, ahora sí que total agradecimiento por habernos acompañado en el Jaulacón, el cual fue pues con mucho éxito y pues esperamos tenerlos en nuestra próxima edición. Happy Hacking, esto fue la Jaula del Noob.